La vieja granja se alzaba en silencio contra el fondo de colinas ondulantes, su fachada desgastada contrastando con las fotos pulidas del anuncio de Airbnb. Al entrar por el camino de grava, una sensación de inquietud se posó sobre mí como una niebla espesa. Se suponía que esta sería mi escapada de escritor, un retiro para terminar mi novela en paz, pero había algo en el lugar que no me gustaba. Sacudí la sensación, atribuyéndola a mis nervios de citadino, y tomé las maletas del maletero. La llave estaba donde el anfitrión había indicado, bajo una maceta junto a la puerta principal. Al girar la cerradura, la puerta se abrió con un chirrido que resonó por toda la casa vacía. El interior era encantador, en un estilo rústico, vigas de madera expuestas, muebles antiguos, pero el aire tenía un olor a humedad y abandono que ninguna manta decorativa podía disimular. Pasé un dedo por una estantería y dejé una marca clara en la fina capa de polvo. «¿Hola?», llamé, más por costumbre que por esperar respuesta. El anuncio había prometido privacidad total. El silencio se tragó mi voz. Pasé el resto de la tarde instalándome y armé mi escritorio en un estudio acogedor en el piso superior. Al caer el sol, proyectando sombras largas sobre el suelo de madera, decidí terminar por hoy. Fue entonces cuando lo escuché, un golpe suave, como si algo hubiera sido colocado en algún lugar de la planta baja. Me quedé inmóvil, con el corazón acelerado. Seguramente era la casa asentándose, o una rama en el techo. Pero volvió a sonar. Otra vez. Rítmico, casi como pasos. Me asomé a la escalera, agudizando el oído. El ruido cesó, pero ahora había otro sonido, un rasguño leve, como uñas arañando madera, proveniente de detrás de las paredes. «¿Hola?», repetí, esta vez con la voz temblorosa. «Nada». Solté una risa nerviosa, intentando convencerme de que estaba exagerando. Decidí dormir con las luces encendidas para leer antes de acostarme. Pero en realidad, cada crujido y cada susurro del viento me dejaban tenso. Por la mañana, me sentí ridículo por mis miedos nocturnos. Preparé café y me senté a escribir, decidido a recuperar el tiempo perdido. Pero los pequeños incidentes continuaron interrumpiéndome, una puerta que estaba abierta y ahora estaba cerrada, un libro caído de la estantería sin explicación, y siempre esa sensación constante de que me observaban. Al mediodía, no aguanté más. Decidí revisar la casa a fondo. El sótano era frío y húmedo, lleno de telarañas. Al barrer con la linterna, vi algo extraño. Una sección de la pared tenía ladrillos distintos, más nuevos que el resto. Me acerqué y toqué el mortero. Estaba menos desgastado. Presioné con las manos, y cedió ligeramente. Retrocedí, con la mente enloquecida por las preguntas. ¿Qué había allí detrás, y quién lo había sellado? Subí corriendo, debatiendo si debía llamar a la policía o al anfitrión. Pero, ¿qué les diría? ¿Qué tenía un presentimiento? Al caer la noche, mientras paseaba por la sala, lo escuché otra vez. Pero esta vez, los pasos no venían del sótano, sino del ático. Me quedé al pie de la escalera que llevaba al ático, observando la trampilla en el techo. El hilo de luz que se filtraba por los bordes temblaba ligeramente, como si algo se moviera allá arriba. Tragué saliva y subí despacio, cada peldaño crujiendo como si gritara mi presencia. Al llegar arriba, extendí la mano hacia la cuerda de la trampilla, y me detuve. Los pasos en el ático se detuvieron también. Ahora, el silencio era tan absoluto que podía escuchar mi propio pulso retumbando en los oídos. «¿Hola?», dije, sabiendo que era inútil. No hubo respuesta. Inspiré hondo, tiré de la cuerda y la trampilla bajó, desplegando una escalera polvorienta. Un olor agrio descendió con ella, como a metal viejo y carne en descomposición. Con la linterna del teléfono, subí. El ático estaba cubierto de polvo y lleno de viejos baúles, muebles tapados con sábanas y cajas sin abrir. Pero en el centro había algo que no esperaba. Una pequeña mesa con una silla, y, sobre la mesa, un cuaderno abierto con mi nombre escrito en la primera página. Lo tomé con manos temblorosas y lo hojeé. Cada página describía, con una precisión escalofriante, lo que había hecho desde que llegué, a qué hora desayuné, cuántas veces me asomé por la ventana,
las palabras exactas que había dicho por teléfono. El último apunte era de esa misma tarde, escrito con tinta aún húmeda. Decía, está en el ático. Finalmente. Un ruido detrás de mí me hizo girar. Una figura salió de la sombra, delgada, encorvada, con el rostro oculto tras una máscara de tela sucia. En una mano sostenía una pluma, en la otra, un cuchillo. Te estaba esperando, susurró, con una voz tan baja que apenas pude oírla. Retrocedí hasta chocar contra una viga. ¿Quién eres?, pregunté, aunque no sabía si quería la respuesta. No importa quién soy, dijo, inclinando la cabeza. Lo importante es que ahora eres parte de la historia. Dio un paso hacia mí. Yo bajé corriendo la escalera, sintiendo sus pisadas rápidas tras de mí. Llegué a la planta baja y salí por la puerta principal, corriendo hacia el coche. Al arrancar, miré por el retrovisor. La figura estaba parada en el porche, inmóvil, observándome mientras me alejaba. Cuando doblé la última curva del camino, pensé que todo había terminado, hasta que, al llegar al primer pueblo y detenerme en un café para respirar, saqué el teléfono. Había una nueva nota en el cuaderno, que yo no había traído conmigo. Decía, fin del capítulo 1. El edificio se alzaba como una sombra colosal contra el cielo nocturno. Antiguo hospital psiquiátrico, cerrado desde hacía más de 20 años, y ahora propiedad del municipio, que lo usaba solo como depósito de viejos equipos médicos y archivos olvidados. Mi trabajo como guardia nocturno era sencillo: hacer rondas cada 2 horas, asegurar que las puertas estuvieran cerradas y registrar cualquier actividad inusual. En teoría, era el turno más fácil del mundo, si no te molestaban las historias que circulaban sobre el lugar. Historias de pacientes que murieron en circunstancias extrañas. Historias de experimentos médicos no autorizados. Historias de que, incluso después de cerrado, algunos pacientes todavía vagaban por los pasillos. Siempre las había descartado como rumores, hasta aquella noche. La primera hora transcurrió tranquila. Me senté en la garita, bebiendo café y hojeando un libro viejo. A la 1 de la mañana, comencé mi primera ronda. La luz de mi linterna iluminaba paredes descascaradas, carteles de seguridad amarillentos y puertas oxidadas. El eco de mis pasos resonaba inquietantemente, amplificado por el silencio absoluto. Al pasar por la antigua sala de psiquiatría, me detuve. Uno de los pasillos laterales estaba iluminado por una tenue luz parpadeante, aunque yo estaba seguro de que todas las lámparas de esa sección estaban fundidas. Me acerqué, intrigado. La luz venía de una habitación al final del pasillo, cuya puerta estaba entreabierta. «¿Hola?», llamé, sabiendo que nadie debería estar allí. La puerta se abrió lentamente, como empujada desde adentro, revelando un cuarto vacío, salvo por una silla de ruedas en el centro. La luz provenía de una lámpara de escritorio encendida sobre una mesa polvorienta, en la que había un único expediente. Me acerqué y lo abrí. En la primera página estaba mi nombre, con una fecha de ingreso, esa misma noche. Escuché un chirrido detrás de mí. La silla de ruedas se había movido varios centímetros, aunque nadie la tocaba. Sentí un frío intenso recorrerme la espalda. Cerré el expediente y retrocedí hacia la puerta, manteniendo la vista fija en la silla. De pronto, todas las lámparas del pasillo se encendieron a la vez, bañando todo en una luz amarillenta y enfermiza. Y, al final del corredor, vi figuras. Pacientes. O lo que quedaba de ellos, batas raídas, miradas vacías, movimientos espasmódicos. Comenzaron a caminar hacia mí, en silencio, pero con una determinación escalofriante. Me di la vuelta y corrí, escuchando el chirrido metálico de la silla siguiéndome. Llegué a la garita, cerré la puerta con llave y marqué al supervisor. No contestó. Miré las cámaras de seguridad. En todas, incluso en las zonas selladas, las mismas figuras se movían, acercándose cada vez más a la garita. En la pantalla más cercana, vi como una mano pálida se apoyaba contra el cristal de la puerta principal de la garita. Golpearon suavemente, 1, 2, 3 veces. Mi radio crujió con estática, y una voz susurró: «Hora de tu sesión, paciente nuevo».
Era pasada la medianoche y llevaba horas conduciendo por una carretera secundaria, transportando una carga ligera a través del estado. La radio solo emitía estática, y el silencio de la noche me estaba empezando a adormecer. Fue entonces cuando la vi. Una mujer, de pie junto al arcén, vestida con un largo abrigo oscuro y un pañuelo que le cubría parcialmente el rostro. Levantó la mano en un gesto tímido de autostop. Normalmente no recojo desconocidos, pero algo en su postura, en la forma en que se aferraba al abrigo como protegiéndose del frío, me hizo detener el camión. Bajé la ventanilla. ¿A dónde se dirige? Un poco más adelante, respondió con voz suave, casi un susurro. Abrí la puerta y subió, sentándose en silencio, mirando al frente. Conducimos varios minutos sin hablar. Intenté romper el hielo. No suele haber mucha gente por aquí a estas horas. ¿Se le averió el coche? Ella negó con la cabeza, pero no dijo nada más. La miré de reojo. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus manos estaban heladas cuando las apoyó sobre las rodillas. Está bien, dije, un poco incómodo. ¿Vive por aquí? Solía, respondió, con un dejo de tristeza. Me contó, con frases cortas, que había crecido en un pequeño pueblo a unos kilómetros más adelante. No mencionó familia, ni amigos, ni a dónde se dirigía exactamente. De pronto, me pidió que detuviera el camión. Es aquí. Miré por la ventanilla. Solo había un viejo portón oxidado que daba a un camino de tierra invadido por maleza. ¿Está segura? Aquí no parece haber nada. Ella sonrió levemente. Gracias por llevarme. Se bajó y caminó hacia el portón, perdiéndose entre las sombras. Seguí mi camino, pero a los pocos kilómetros, la curiosidad me ganó. Decidí dar la vuelta para asegurarme de que había llegado bien, o que no estaba perdida. Cuando llegué al portón, no había rastro de ella. Pero lo que vi me dejó helado. Detrás del portón, entre la maleza, se alzaban lápidas gastadas y cruces oxidadas. Era un cementerio olvidado. Y justo frente a una de las tumbas, el suelo estaba cubierto con huellas frescas, que terminaban ahí. Cuando encontré el departamento, sentí que había ganado la lotería. Un tercero con balcón, buena luz, vecinos tranquilos, y a un precio que parecía un error. La agente inmobiliaria fue amable, pero hubo un momento en que, mientras me mostraba el pasillo, se detuvo frente a la puerta contigua a la mía, el 3B, y sus ojos se nublaron apenas un segundo. Ese está vacío, dijo, y pasó rápido a otro tema. Las primeras noches fueron normales. Trabajaba desde casa, así que pasaba mucho tiempo dentro. El edificio tenía sus ruidos característicos, el ascensor que cerraba de golpe, el portón del estacionamiento que chirriaba, las cañerías viejas que parecían quejarse cuando alguien usaba agua caliente. Me acostumbré rápido. Hasta la quinta noche. A las 3:17 en punto, me despertó un golpe seco en la pared junto a mi cama. Una sola vez. Me quedé escuchando, pero no hubo nada más. Pensé que sería un vecino moviendo algo. La noche siguiente, mismo golpe, misma hora. La tercera noche, otra vez. Y empecé a notar algo. El golpe no sonaba como algo desde afuera, sonaba como si viniera de dentro de la pared. Decidí fijarme en el 3B. La persiana estaba siempre baja, el buzón lleno de correspondencia sin recoger, y había polvo acumulado frente a la puerta, como si nadie la hubiera abierto en meses. Un viernes, al volver de hacer compras, encontré un sobre debajo de mi puerta. No tenía remitente. Adentro, una fotografía Polaroid, mi cama, y yo durmiendo en ella. Sentí el estómago caerme al suelo. Cambié la cerradura esa misma tarde, aseguré ventanas y puse una silla trabando la puerta por dentro. Pero esa madrugada, el golpe sonó igual. Solo que esta vez, después del golpe, escuché un arrastre lento, como si algo pesado se deslizara sobre el piso, acercándose desde el otro lado de la pared. Llamé a la policía. Vinieron, revisaron el 3B y dijeron que estaba completamente vacío. Me recomendaron instalar cámaras. Lo hice, una apuntando a la pared, otra hacia mi cama. La grabación de esa noche captó algo que todavía no sé explicar. A las 3:17,
la cámara de la pared registró cómo la pintura empezaba a hincharse, como si algo presionara desde dentro. Luego, por un segundo, una sombra oscura cruzó la habitación. Pero lo peor fue en la otra cámara. A las 3:18, yo estaba en mi cama, y, detrás de mí, agachada, había una figura borrosa, con el rostro a pocos centímetros del mío. Me mudé 2 días después. Meses más tarde, por curiosidad, revisé los anuncios de alquiler. El 3B y mi viejo 3A estaban en oferta. Ambos, otra vez, vacíos. Trabajo en un pequeño supermercado de barrio. El turno nocturno es el más tranquilo, en teoría. A partir de las 9 de la noche casi no entra nadie, y a las 11 en punto cerramos. En esas horas suelo reponer góndolas, limpiar pasillos y revisar fechas de vencimiento, todo en un silencio casi absoluto. Esa noche llovía con fuerza, y las calles estaban desiertas. Eran las 22:40 cuando lo vi por primera vez. Un hombre alto, delgado, con gorra y chaqueta oscura, parado frente a las heladeras de lácteos. No estaba eligiendo nada, ni revisando precios, solo miraba fijamente el interior, sin moverse. Me acerqué para preguntarle si necesitaba algo, pero no respondió. Ni siquiera giró la cabeza. Sus ojos, bajo la visera, parecían fijos en un punto invisible. Decidí no insistir y seguí con mi trabajo. 10 minutos después volví al pasillo y ya no estaba. No lo había visto pasar por la caja ni salir por la puerta principal. Al día siguiente, le conté al encargado y revisamos las cámaras. El video mostraba claramente al hombre entrando por la puerta, caminando hasta los lácteos, y quedándose allí inmóvil durante varios minutos. De pronto, en un parpadeo de la imagen, ya no estaba. Ninguna otra cámara lo captó saliendo. Pasaron los días, y cada noche que trabajaba solo, lo veía de reojo. Nunca de frente. Siempre en el mismo pasillo. A veces estaba más lejos, otras más cerca, pero siempre con la misma postura, la misma ropa, la misma quietud. Una noche, mientras reponía estantes en el sector de conservas, sentí que alguien estaba detrás de mí. El pasillo estaba vacío, hasta que, en el reflejo del vidrio de un frasco, lo vi de pie, mirándome desde el otro extremo. Me giré rápido, y no había nadie. La inquietud se convirtió en miedo cuando, una semana después, mientras cerraba la caja, escuché el pitido de la puerta automática. No había nadie entrando ni saliendo. Al volver al mostrador, encontré una botella de leche sobre la caja registradora y un billete de 10 pesos, empapado, como si hubiera estado bajo la lluvia por horas. Apagué las luces, pero antes de irme, las heladeras se encendieron solas, en el vidrio empañado, apareció la marca de una mano, desde adentro. Vi cómo la huella se deslizaba lentamente, como si alguien estuviera arrastrando la palma hacia abajo. No volví a aceptar turnos de noche. Aún así, semanas después, al pasar frente al local como cliente, lo vi, parado en el pasillo de lácteos. Quieto, mirando. Vivía en el 5º piso de un edificio antiguo, de esos con pasillos largos, paredes gruesas y un ascensor que parecía llevar siglos funcionando. Encima estaba el 6º, donde, según los vecinos, vivía una mujer mayor llamada Elena. Decían que casi nunca salía, que apenas podía caminar y que siempre mantenía su puerta cerrada. Yo nunca la había visto. Las primeras semanas todo fue normal, hasta que una noche, cerca de la medianoche, escuché pasos arrastrados sobre mi techo. No eran pisadas rápidas, sino lentas, irregulares, como si alguien caminara con dificultad. Me llamó la atención porque, si era la señora Elena, se suponía que tenía problemas para moverse. La noche siguiente, los pasos volvieron. Esta vez iban acompañados de un golpeteo rítmico, metálico, como si alguien usara un bastón o arrastrara un tubo por el suelo. Duró varios minutos y luego cesó, dejando un silencio tan absoluto que me costó volver a dormirme. Con los días, los sonidos comenzaron a repetirse, siempre cerca de la misma hora. A veces el golpeteo estaba justo encima de mi cama, otras se desplazaba por todo el techo. Hasta que un martes, mientras esperaba el ascensor para bajar, vi que la puerta del 6º estaba entreabierta. Me quedé mirando. De la oscuridad del interior salió una mano muy delgada,
de piel pálida y casi translúcida. Sostenía algo que dejó caer al pasillo, una llave antigua, oxidada. Cuando miré hacia adentro, la puerta se cerró lentamente, sin un solo ruido de bisagras. Esa noche, la curiosidad pudo más que el miedo. Esperé a que todo estuviera en silencio, subí las escaleras y probé la llave. La cerradura giró sin resistencia. Adentro no había muebles, ni cortinas, ni cuadros, solo polvo acumulado y marcas largas en el piso, como de muebles pesados arrastrados muchas veces. En un rincón, encontré un pequeño armario. Dentro había un único objeto, un viejo bastón de madera, con la punta metálica deformada por el uso. Al día siguiente, pregunté al portero por la señora Elena. Se me quedó mirando, como si hubiera dicho algo fuera de lugar, y respondió: la señora Elena murió hace 5 años. Nadie vive ahí desde entonces. Esa noche, los pasos regresaron, pero esta vez no venían del techo, venían del pasillo. Se detuvieron justo frente a mi puerta, seguidos de un suave golpeteo contra la madera. Duró varios minutos. Yo me quedé sentado en la cama, sin atreverme a moverme, hasta que todo quedó en silencio. A la noche siguiente, decidí esperar despierto, con las luces apagadas. A las 2:04 exactas, escuché como la llave giraba lentamente en mi cerradura. No abrí la puerta, pero sentí el frío colarse por la rendija, junto con un olor a polvo viejo y madera húmeda. Desde entonces, duermo con un mueble bloqueando la puerta. No me atrevo a mudarme, pero cada noche, a la misma hora, escucho ese golpeteo. Y a veces, la llave. Trabajo en una oficina pequeña, en el último piso de un edificio viejo. A veces me quedo hasta tarde para adelantar trabajo, cuando todos se han ido y el silencio cubre todo el piso como una manta pesada. Ese silencio siempre me resultó cómodo, hasta aquella noche. Eran las 21:58 cuando sonó el teléfono fijo de mi escritorio. En la pantalla solo aparecía la palabra desconocido. Contesté. Silencio. Luego, una respiración lenta y profunda, como si alguien estuviera demasiado cerca del auricular. Colgué, pensando que sería una broma. A las 22:15, volvió a sonar. Contesté con un ¿quién es?, algo molesto, pero lo único que escuché fue un susurro débil, casi ahogado, mi nombre. Se me erizó la piel. Colgué de inmediato. En la siguiente hora, la llamada se repitió 3 veces más. Cada vez el susurro era más claro, más cerca, y cada vez pronunciaba mi nombre con un tono distinto, como si fueran voces diferentes imitando la misma palabra. A las 23:47, volvió a sonar. Esta vez contesté sin decir nada. Lo que escuché me paralizó, era mi propia voz, con mi mismo tono y ritmo, diciendo: no deberías estar aquí a esta hora. Tragué saliva, dejé el auricular en su sitio y revisé el registro de llamadas. No había entradas recientes. Entonces vi algo que me heló la sangre, el cable del teléfono estaba desconectado. Me levanté para irme. El pasillo estaba vacío, las luces del piso apagadas. Cuando llegué al ascensor, escuché el timbre de llamada del teléfono, desde mi oficina. No contesté. Decidí bajar por las escaleras. A mitad de camino, sentí pasos detrás de mí, lentos, pesados. Cada vez que me detenía, los pasos se detenían también. Al llegar a recepción, el guardia me miró sorprendido. ¿Todavía aquí? Creí que te habías ido hace rato. Le dije que sí, que recién bajaba. Entonces agregó: eso es raro. Hace más de 1 hora que escucho el ascensor subir y bajar, pero en las cámaras no se ve que nadie haya entrado o salido del edificio. Me fui sin responder. La noche siguiente, volví a quedarme tarde. Quería demostrarme que todo tenía una explicación. Apagué las luces, me senté en la oscuridad y esperé. A las 23:47, el teléfono sonó. No lo atendí. 1 minuto después, el ascensor llegó al piso y se abrió con un sonido metálico. Pasos lentos recorrieron el pasillo hasta detenerse frente a mi oficina. La puerta se abrió sola. En el marco, de pie, estaba yo. Misma ropa, mismo peinado, misma postura,
pero con una sonrisa torcida, anormal, que me heló la sangre. No dijo nada. Solo levantó el auricular del teléfono de mi escritorio, y escuché, a través del silencio, mi propia voz susurrando desde el aparato. Ya no puedes irte. Las luces parpadearon y, cuando se estabilizaron, estaba solo. O eso quiero creer. Porque, desde entonces, todas las noches, a las 23:47, el teléfono de mi casa suena, y en la pantalla no aparece ningún número.